Ok, vamos a empezar. Primero, deseándoles unas buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta ágora de la historia del Perú. En Ateneos anteriores hemos venido tocando temas concernientes a periodos de la preguerra, de la guerra misma, pero hoy tocaremos un tema más de la posguerra, el proceso de transformación militar tras la guerra del 79 por parte de los países beligerantes. Ustedes me perdonarán, pero yo tengo un prurito, una cosa que no se me queda acá, decir guerra del Pacífico. Eso no es una cosa que, no sé, después ya conversaremos. Sin duda, la guerra por el salitre constituye una espina, ¿no?, en el corazón de nosotros los peruanos. Y no por lo que hizo Chile, sino más bien por lo mal, por lo pésimo que hicimos nosotros. ¿Acaso las guerras napoleónicas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX no pudieron ser objeto de aprendizaje? Cada una de las 7 coaliciones contra Francia fueron libros abiertos en las ciencias militares. La terrible guerra franco-prusiana, ocurrida solo 9 años antes de la guerra con Chile, ¿acaso no dejó enseñanzas entre oficiales de nuestro ejército? Y ni qué se diga de los ejemplos vividos en el continente americano. Me refiero a la guerra de secesión de Estados Unidos de 1861 a 1865 y la guerra de la Triple Alianza de entre el año 1864 al año 70. ¿Acaso todas esas experiencias sirvieron para nosotros hacer los reductos, entre otros ejemplos? Ay, ay, ay. La estructura de la sociedad de entonces, esas pérfidas relaciones entre civiles y militares, ¿permitían acaso la estabilidad necesaria para fortalecer el Estado? Se afirma que para ganar una batalla no solamente se necesitan de hombres valientes, sino más bien el contar con una sólida organización, con una nítida visión de objetivos, y para poder lograrlo, contar con una sólida preparación en artes militares. Me refiero a la correcta aplicación de las estrategias y tácticas propias del arte de la guerra. Y para eso se necesitaban dirigentes con una absoluta claridad mental. Desgraciadamente no lo tuvimos. Esta derrota empujó la transformación de las Fuerzas Armadas, llevándose a cabo profundas transferencias de conocimientos militares, contando para ello con misiones militares provenientes de Europa. Miren ustedes, los chilenos prusianizaron su ejército con oficiales de un ejército ganador. El Perú, en cambio, optó por misiones de un ejército perdedor, el francés. Cosas de la vida. Para comprender más y con más detalle esta compleja problemática, contamos hoy con el exquisito conocimiento del expositor de hoy. Se trata del teniente coronel ejército peruano Alberto Castro Villa, distinguidísimo oficial del arma de artillería y además acreditado historiador militar, quien pertenece a varias instituciones vinculadas a la historia militar. Actualmente es subdirector e investigador de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Su hoja de vida es tan vasta y acreditada que fácil
merecería ser nombrado mariscal. Yo me siento feliz de tenerlo en mi núcleo de amistades, en mis amigos, hombres que conocen la historia y se preocupan por la verdad. Querido Alberto, te expreso mi público agradecimiento por estar con nosotros. Muchísimas gracias. El auditorio es todo tuyo, hermano. Por favor, adelante. Doctor Price, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, por permitirme estar en este espacio académico de constantes debates, conversaciones, conferencias que usted ya dirige muchísimo tiempo atrás y que obviamente ya tiene un nombre dentro de nuestra Academia Nacional. Y bueno, conversar pues del tema, es uno de los temas que a mí me ha llevado y que es básicamente el núcleo de mi trabajo de grado, de mi maestría de Historia Militar, que como yo le comenté, recientemente he retornado de Colombia y es la cual estoy presentando, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar y dictar clases de Historia Militar en el Ejército Nacional de Colombia. Y a usted ahorita acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? Que es justamente el tema de la transferencia de conocimientos, en este caso militares, pero realmente la transferencia de conocimientos es, como sabemos, algo que se da en todos los campos de actividad del ser humano. Siempre hay alguien que le va a dejar un legado, una enseñanza, le va a transmitir, ya sea de diversas formas, el conocimiento superlativo, ¿no? Para que éste pueda ser absorbido por otro menor que está en proceso también de generar su propio conocimiento gracias a gracias a esa transferencia. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en esta exposición, que inmediatamente voy a continuar, es el de ese proceso que va a coincidir con el final de esta guerra, que es básicamente, yo lo sé, el eje central siempre de este espacio de debate, ¿no? que dirige el doctor Price, que va a ser la Guerra del Pacífico, ¿no? Luego de la Guerra del Pacífico, se va a producir una transferencia de conocimientos militares muy importantes, no solo en el Perú, sino a nivel sudamericano, ¿no? Y realmente a nivel latinoamericano, porque hay que contar también ahí es Centroamérica. Pero los procesos, digamos, más importantes se van a dar en este continente y vamos a ver el caso específico de estos 3 países que salían de una cruenta guerra que prácticamente había cerrado el siglo XIX, ¿no? Dentro de nuestro continente, valga la redundancia. Bien, entonces voy a presentar mi exposición. A ver. Bien, no sé si la pueden ver. Sí, perfectamente. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces, como les comentaba, este es el título, el proceso de transformación militar en Chile, Perú y Bolivia tras la Guerra del Pacífico, ¿no? Bueno, este es algo de mis datos. Como le comentó el doctor, yo soy historiador militar también, es mi segunda carrera, además de la de militar, y ya vengo dedicándome hace algunos años a la investigación histórica y además a la divulgación de la historia institucional, que es la historia del Ejército del Perú, ¿no? La institución a la cual yo pertenezco. Vamos a hacer un repaso rápidamente de cuál es el motivo de esta transformación militar, o perdón, qué es lo que finalmente entendemos por transformación militar y cuál es el motivo de esta transferencia de conocimientos militares que van a suceder a finales del siglo XIX en nuestro continente. Este marco, que va a ser muy breve, es el marco teórico en el cual yo me rijo, ¿no? ¿Y por qué me rijo en base a esto? Porque tal como mencionó el doctor, hay una evolución en el arte de la guerra que es permanente y que viene de mucho antes de estos años que yo estoy colocando aquí. Pero acá está básicamente lo medular a lo cual yo quiero llegar, que van a ser justamente esos procesos de transformación en los ejércitos sudamericanos y sobre todo en el ejército peruano, chileno y boliviano.
decíamos pues entonces que la evolución del arte de la guerra es una cosa permanente, ¿no? La guerra es dinámica, es compleja, es un fenómeno social que se ve, digamos, alterada por el factor principal, que es el factor tecnológico. Hay dos fenómenos que van a tener una afectación directa a las guerras en Europa a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Y aquí los tenemos. Uno de ellos es la Revolución Francesa. Muchos pensábamos, de que la Revolución Francesa no tuvo una afectación directa en lo bélico, pero sí, por supuesto que lo hubo. Y eso fue el romper algunos paradigmas respecto a la organización propia de los ejércitos. ¿Cuál fue el principal? El tema de un ejército auténticamente nacional y meritocrático. Hasta antes de la Revolución Francesa, los ejércitos europeos se encontraban dirigidos o encabezados no por el mejor o el más idóneo, sino básicamente por una clase social, ¿no? Que era, todos lo sabemos, la aristocracia o aquellos que rodeaban a la corte, ¿no? La nobleza. Esos eran los designados para comandar los ejércitos y los distintos niveles en las fuerzas, ¿no? La Revolución Francesa se trae abajo ese paradigma y forma en Francia lo que va a ser un ejército nacional y auténticamente meritocrático, ¿no? Tanto así que Napoleón emerge dentro de esa etapa post-Revolución Francesa, ¿no? Y Napoleón, cuando llega a comandar el ejército francés, va a recibir ese ejército en la cual muchos de sus grandes oficiales, de sus grandes mariscales, van a provenir de las clases más bajas francesas. Entonces se rompe, como digo, ese paradigma de la creencia de que como tú no eres parte de la nobleza, no puedes ser oficial, no mereces ese estatus de oficial, ¿no? Y el sí lograrlo por tus méritos propios, porque demuestras inteligencia, demuestras valor, demuestras liderazgo, demuestras un nivel superlativo de inteligencia para la aplicación de estrategias, eso te va a permitir escalar dentro de la jerarquía castrense. Y eso se logra, como digo, a partir de la Revolución Francesa y este ejército nacional francés, ¿no? Luego de las guerras napoleónicas, todos los ejércitos europeos se van a tener que adaptar a ese cambio. Y eso va a ser una adaptación sumamente difícil en algunas naciones, como por ejemplo el Reino de Prusia, ¿no? Habían estamentos sociales que les parecía imposible aceptar de que gente de la clase baja, la gente pobre, pudiese ocupar cargos en la oficialidad, cargos altos, ¿no? Pero como dije, van a tener que adaptarse y va a haber, o sea, eso implicó cambios mismos en las estructuras de las sociedades, ¿no? Entonces, como dije, ese es el ejército que va a recibir Napoleón y que Napoleón lo va a transformar en una máquina de guerra innovadora, avasalladora, que le va a permitir dominar en Europa casi 15 años, ¿no? En todo ese proceso que llamamos guerras napoleónicas. Es vencido Napoleón y unos años después va a comenzar a surgir otro fenómeno que va a tener también un impacto muy grande en la vida del ser humano, que es la revolución industrial. La revolución industrial va a tener un efecto directo también sobre la guerra, sobre los ejércitos, pero de otra manera, que es obviamente el factor tecnológico. El factor tecnológico el factor industrial de la revolución industrial va a crear dos fenómenos importantes, ¿no? Que parten de ello. El primero son los adelantos tecnológicos, el nivel tecnológico que se va a lograr, todos sabemos los efectos que tuvieron tanto la primera como la segunda revolución industrial, el posibilitar acortar las comunicaciones, tanto en desplazamientos como las comunicaciones propias en sí, ¿no? Y obviamente va a generar lo que se va a llamar, o la aparición de lo que se va a denominar el armamentismo, ¿no? Porque lo que provocan las industrias era lo que antes se demoraba en poder construir, desarrollar, ¿no? Digamos,
uno en un mes, ahora se podían hacer 1000 en 2 semanas. Es un ejemplo obviamente general, ¿no? Pero entonces construir antes un fusil se podía dar en 2 semanas, ahora se podían construir 1000 fusiles en un mes. Eso obviamente va a provocar, lo que digo nuevamente, el inicio del armamentismo en los países europeos, ¿no? Y además, ese adelanto tecnológico va a producir nuevas armas que se van a comenzar a probar en las guerras de la segunda mitad del siglo XIX y finales, sobre todo del siglo XIX, hasta que vamos a llegar a esta guerra que yo señalo aquí, que es la guerra franco-prusiana, que también mencionó el doctor, que la guerra franco-prusiana va a aunar todo ese legado de organización, estructura, estrategia que habían dejado las guerras napoleónicas, junto con el adelanto tecnológico industrial que nos va a dejar la revolución industrial, ¿no? A partir de mediados del siglo XIX, y va a generar un ejército prusiano prácticamente invencible, que es lo que vamos a ver en la guerra franco-prusiana y en las 2 guerras anteriores que va a tener que enfrentar el ejército prusiano al mando de este gran mariscal llamado Helmut von Moltke. Esa guerra de 1870, que va a ser una victoria avasalladora, y se van a utilizar además nuevas tecnologías en el campo de batalla, ¿no? Prácticamente los prusianos solo vieron las espaldas, los franceses, ¿no? Y los historiadores militares como Peter Paret, Michael Roberts, Michael Howard, lo denominaron a este tipo de guerra la guerra ofensiva y de aniquilación. Las guerras napoleónicas habían sido denominadas, sobre todo por Peter Paret, como una guerra ajedrecística, ¿no? Porque es como Napoleón, a través de la creación de las divisiones, de sus Le Corps de armée, crea como una especie de estrategia de tablero de ajedrez, ¿no? Pero ya con von Moltke la guerra toma una velocidad inusitada. Los tiempos de la guerra cambian, obviamente, por ese factor tecnológico. Y obviamente eso genera una ofensiva tremenda, ¿no? Un poder de generación de sangría increíble, y que van a tener su punto final en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ya todos sabemos, tanto fue el poder de muerte que van a ocasionar estas nuevas armas, que al final los ejércitos se tienen que estacionar, ¿no? Y va a generar la famosa guerra de trincheras. Estoy seguro todos hemos visto en películas, ¿no? Pero todavía no quiero llegar hasta ese momento. Quiero quedarme acá en la guerra franco-prusiana, que es, como dije, la explosión y es la unión, ¿no? Que es lo que va a permitir unificar Helmut von Moltke de ese legado francés que había dejado Napoleón en su ejército con la revolución industrial y las nuevas armas que se habían generado. Entonces, guerras napoleónicas más revolución industrial, ¿no? Vamos a tener que se van a comenzar a probar armas en estas guerras, que son los laboratorios, digámoslo así, de los prototipos de esas armas que ya vamos a ver consolidadas en la Primera Guerra Mundial. La guerra de Crimea, que ustedes recordarán, es la primera guerra en la que se va a utilizar la fotografía, que también ha pasado en la historia por esa famosa batalla de Balaclava, que es la última carga de caballería, que fue un genocidio, un atentado contra sus propias fuerzas del mariscal británico, ¿no? Hacer esa carga muy valiente de hombres de mucho coraje y valor, pero que terminó siendo un genocidio. Pero esta guerra de Crimea, como dije, es la primera guerra en la que vamos a ver ya ciertos adelantos, ¿no? La fotografía como fuente de las operaciones psicológicas, de transmitir un discurso a la población de respecto a cómo está yendo la guerra. Otra guerra muy importante es la guerra de la secesión, en la que ya vamos a ver prototipos de submarinos, prototipos de ametralladoras, ¿no? Prototipos de artillería de largo alcance y de grueso calibre. Vamos a tener por primera vez, porque muchos piensan que es la guerra franco-prusiana, pero no, fue la guerra de la secesión la primera que va a utilizar el telégrafo para comunicar al comando estratégico
político y al comando estratégico militar con el comando táctico, los que están en la línea de enfrente, en la batalla. La guerra franco-prusiana, que ya les dije, ¿no? La utilización de la artillería a toda velocidad para que se conjugue con la acción de la infantería y la caballería, ¿no? Ya acá vamos a tener también el uso de prototipos de ametralladoras mucho más efectivas, ¿no? Mucho más también que van a ocasionar ingente cantidad de muertos. Y la guerra ruso-japonesa, donde ya vamos a ver una artillería también de largo alcance mucho más consolidada. Aparecen también esos primeros rifles automáticos, ¿no? Y que también van a tener un alcance mucho mayor, los primeros prototipos o intentos de granadas portátiles. Todo eso vamos a ver que se consolida ya en la Primera Guerra Mundial, en donde las batallas pues diarias causaban 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 muertos. Recordemos la batalla del Somme, del Marne, la batalla de Verdún, ¿no? Y que, como dije, finalmente terminó generando pues la guerra de trincheras, ¿no? Porque nadie quería dar un paso para perder 20.000 hombres en un solo día, ¿no? Pero igual sucedió, igual sucedió. Entonces, la escuela napoleónica, rápidamente, como dije, vamos a tener un ejército nacional, la creación de las divisiones, la creación de un Estado Mayor General, esta guerra ajedrecística, aquellos que escribieron sobre esta guerra filosofando y dándole ese sentido, finalmente esa palabra de ciencias militares, ¿no? Que fueron Clausewitz y Jomini, el valor y la relevancia al sistema logístico, nada se podía hacer sin un sistema logístico, y el valor al estudio de la historia militar. A partir de las guerras napoleónicas vamos a tener entonces, para muchos historiadores, sobre todo Michael Roberts, es el que defiende esta posición, de esa palabrita que tenemos aquí al costado que se llama ejército moderno, ¿no? Para un grupo de historiadores militares, la guerra moderna, que parte del ejército moderno obviamente, se va a dar inicio acá, porque son las estructuras básicas de que no han cambiado mucho tampoco de los ejércitos modernos, ¿no? Hay una escuela francesa ahí entonces, que lo van a recibir los prusianos, y los prusianos ya van a transformar el Estado Mayor General a algo permanente, no solamente que se apertura para la guerra, sino que tiene que existir de forma permanente. El jefe de Estado Mayor General, que es aquel oficial que es, digamos, era pues como el comandante general, y que básicamente tiene la función de asesorar directamente al ente político, ¿no? El único que tenía que asesorar al ente político. La creación de una escuela superior para la enseñanza de la oficialidad en lo que es el planeamiento, en las funciones que tenían que cumplir como dentro de ese Estado Mayor General, el tema de la ofensiva, la movilidad y despliegue, y lo que nos van a alegar hasta el día de hoy, porque los americanos lo estudian, reestudian, y lo analizan y lo superanalizan a Clausewitz, ¿no? A Clausewitz lo meten en todo, hasta la guerra no convencional, el análisis de la guerra no convencional, en la guerra híbrida, ¿no? Comparaciones, artículos, teorías por montón que han hecho los americanos bajo la filosofía de Clausewitz. Entonces, hay una escuela francesa, hay una escuela prusiana que absorbe esa escuela francesa y que finalmente, como dije, vamos a tener la gestación de esta guerra franco-prusiana, que es donde se va a mostrar en toda su dimensión este ejército moderno. ¿Por qué es importante verlo desde acá, para lo que vamos a ver después? Bueno, la pretensión de los ejércitos sudamericanos fue esa, tras la guerra del Pacífico y tras la guerra de la Triple Alianza, que ahorita los vamos a ver. Tener el modelo, ¿no? Igualar en organización, estructura, técnica y táctica a ese modelo de ejército prusiano que había vencido en la guerra franco-prusiana. Ese era el modelo europeo de ejército moderno y que vamos a querer copiar a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, incluyendo obviamente el Perú. Justamente el doctor ha mencionado el tema de por qué una misión militar francesa. Ahorita vamos a tocar ese tema, porque eso también ha sido muy debatido
en varios historiadores militares del Perú y en algunos historiadores también generales, ¿no? Una discusión, un debate, digamos, a través de varias publicaciones. David Velázquez ha escrito algunos, en su tesis de San Marcos, en su extraordinaria tesis de San Marcos, ha escrito algunas suposiciones. El general Merino también, en un artículo que publicó en Actualidad Militar. El coronel Velázquez Pérez Salmón también, otro historiador, ya un señor que hace muchísimos años fue director de la Comisión de Historia, también tiene una tesis respecto a por qué tuvimos que elegir una misión francesa, ¿no? Pero bueno, entonces volvamos acá. Como les digo, este es el modelo del ejército ideal para los sudamericanos y para el mundo en general, ¿no? Que es producto de esa unión, de esa estructura entre el ejército napoleónico y el ejército, y la revolución industrial, ¿no? El adelanto tecnológico que va a producir la revolución industrial, ¿no? Entonces, en esta guerra franco-prusiana vemos algunas armas muy interesantes, ¿no? La bala Mini, que seguro muchos de ustedes conocen, ¿no? Que es una bala que provocaba, pues, una perforación tremenda en el cuerpo, ¿no? Era súper dañina, ¿no? El impacto era tal que capaz de penetrar el cuerpo como si nada, ¿no? Como pasar una agujita a través de un jeve. La ametralladora, estos prototipos de ametralladoras como la Montigny, ¿no? Que eran ametralladoras muy eficaces. El problema de estas ametralladoras, igual que la Feldi, eran que se recalentaban muy rápido, ¿no? Pero ya vamos a ver que para la Primera Guerra Mundial ya se encuentran soluciones, ¿no? Como por ejemplo algunas mangueras que las humedecían, ¿no? Estas ametralladoras, como digo, funcionaban bien, obviamente de forma manual, pero no automática, pero se recalentaba muy rápido. El fusil Dreyse, que funcionaba también, era con aguja, utilización de aguja, ¿no? También mucho más eficaz, esa es la palabra, ¿no? Porque permitía, además de la distancia, del alcance, lo que otorgaba era básicamente eficacia, ¿no? Y igual para los franceses el Chassepot, que es un fusil que después también lo vamos a ver en nuestras guerras, y el revólver también, ¿no? Bueno, el tema de los cañones, ya son cañones pues con ánima rayada, que obviamente lo que permitía a la granada era darle mucho mayor efectividad, también alcance obviamente, y que ya se cargaban por detrás, ¿no? Eran retrocarga, ya no cargado por adelante, ¿no? Los llamados avancarga, que necesitaban, pues, justo mencionaba ahí el señor Hugo, ¿no? El tema de me acuerdo ahorita de este baquetón que permitía, pues, aprovisionar la pólvora, ¿no? Ya no, y ahora el cañón retrocarga, pues, cumple otra función mucho más sencilla, sobre todo para los cargadores, para los llamados sirvientes de pieza. Este tipo de guerra, William Lind lo denominó las guerras de segunda generación, ¿no? El ferrocarril, por ejemplo, la utilización del ferrocarril para trasladar a las fuerzas, que es algo que también vamos a ver en la Guerra del Pacífico, ¿no? Ya no desplazar a las tropas a pie, sino en lo posible utilizar los sistemas ferroviarios, ¿no? Eso obviamente, los maestros van a ser los prusianos, los alemanes, ¿no? En ello, para movilizar a los reemplazos, de tal manera de que llegaban muy rápido a su zona de despliegue, a su punto de aplicación, como lo denominamos nosotros, ¿no? A su zona de despliegue, y además podías trasladar también a los reemplazos fácilmente, además de poder facilitar el llevado, ¿no? El traslado de armamento mayor, que es la artillería, la munición que ésta requiere, etcétera, etcétera. El telégrafo, como les comenté, que lo que va a permitir es básicamente la comunicación directa entre el nivel jerárquico máximo, que es el estratégico militar o el estratégico político, con el nivel táctico, que es el que está en el frente de batalla. Entonces, tenían conocimiento directo, ¿no? De cómo van sucediendo los hechos.
para poder obviamente enmendar ciertos planeamientos, ciertas estrategias y poder aplicarlas lo más rápido posible. Y bueno, el tema de las cámaras fotográficas, ¿no? Que ya les comenté también, que son el inicio de las guerras de operaciones psicológicas. Entonces vamos a hacer una rápida revisión conceptual, les prometo que va a ser muy rápido, ¿no? ¿Qué son las transferencias de conocimientos militares? Acá hay un concepto dado por estos señores, Nielsen y Anelli, el 2016, nos dicen, la transferencia de conocimiento militar es una parte importante de la misión de la mayoría de los ejércitos y se define como el conocimiento técnico. Importante el conocimiento técnico. El movimiento de esos conocimientos técnicos o la tecnología de un entorno, de una fuerza militar a otra, ¿no? El movimiento de ese conocimiento a otra, debidamente dirigida y planificada. Ojo, debidamente dirigida y planificada, ¿no? ¿Qué es lo que es una misión militar? ¿No? Que también hay referencias conceptuales muy importantes, por ejemplo, de este historiador colombiano, Carlos Camacho, que escribió sobre el conflicto de Leticia entre Perú y Colombia, ¿no? Y ahondó mucho en la transferencia de conocimientos militares que recibieron ambos países. Camacho nos dice, ¿no? La misión militar es la modalidad de transferencia más importante, así es, no es la única, pero sí es la más importante y que obviamente ha recibido mayor atención, ¿no? Comenzaba con un contrato, y esto es importante entenderlo. No se trata del contrato del ejército a un particular, a un individuo. No, la misión militar es el contrato que se firma entre dos estados, entre dos gobiernos, ¿no? En el caso de Sudamérica, lo que vamos a ver es entre el gobierno o alemán o francés con un país específico. O sea, no lo firmaba, no contrataban a una persona de forma individual, que es lo que ya venía sucediendo algunos años antes, sino que era un contrato entre, repito, un país que es el transmisor con un país menor que es el que va a recibir la transferencia, ¿no? Entonces, dentro de ese contrato, lo que se genera, ¿qué cosa es? ¿Qué se indicaba? La duración del tiempo de esta misión militar, la posibilidad de renovar aquello, ¿no? Los motivos de por qué se daba una cancelación luego del contrato, ¿no? Y obviamente ya los detalles específicos, por ejemplo, el número de oficiales, el grado de la oficialidad que pedían, qué uniformes iban a utilizar, qué grado se les iba a otorgar dentro de ese ejército, porque muchos de los que llegan son capitanes, algunos mayores, y acá en los ejércitos sudamericanos se les otorga el grado de coronel, luego obtienen el grado de general, ¿no? ¿Qué campos de acción van a requerir, se van a desarrollar ellos y a qué autoridades le debían rendir cuentas? Muchos de ellos van a ocupar los cargos máximos en nuestras instituciones y muchos de ellos también van a terminar quedándose, como es obvio, ¿no? Les gustó Sudamérica, muchos de ellos se casan con sudamericanas, dentro de los países en los que trabajaban, hacen familia, terminaron quedándose, ¿no? Varios de ellos, ¿no? Entonces, a las autoridades que tenían que rendir cuentas, entre otros. Lo que nos dice David Velázquez en su tesis, ¿no? Que como dije, también va a estudiar muy a fondo esta parte, dice, era la firma del acuerdo entre dos estados que posibilitaba la llegada de distintos oficiales europeos en calidad de instructores, porque la gran mayoría va a llegar en esta calidad, ¿no? De instructores. Quienes debían realizar la ardua labor militar, de modernizar a estos ejércitos sudamericanos, ¿no? Bueno, otra definición de Masterson, ¿no? Similar, y lo he querido cerrar esto del tema de los conceptos con lo del ejército moderno, ¿no? ¿Qué termina siendo entonces el ejército moderno? Que era lo que solicitaban los ejércitos sudamericanos a estos países europeos, ¿no? Yo quiero ser un ejército moderno. ¿Qué lo entiende, por ejemplo, esta historiadora colombiana? ¿No? Nos dice, es un concepto que tiende a homogenizar manifestaciones distintas de métodos, tácticas, estrategia, tecnología y espacios de la guerra. Así es, lo que se buscaba era, ¿no? Poder desarrollar esos nuevos métodos, tácticas, estrategias
que los ejércitos europeos habían estado desarrollando durante el siglo XIX, sobre todo en estas últimas guerras y en la guerra franco-prusiana, que como dije, ese ejército prusiano era el modelo, ¿no?, a seguir, inclusive para los derrotados en Europa, ¿no? Este mayor americano, Lineman, nos dice, ¿no?, integra los principios de los estrategas tradicionales con los medios modernos y la manera de la guerra no convencional en desarrollo, ¿no? Este es un concepto mucho más moderno ya de ejército moderno. ¿Qué es lo que sucedía entonces en Sudamérica, ¿no?, en el siglo XIX? Nosotros, si bien acá en el continente habíamos tenido una serie de guerras, ¿no?, digamos que las dos más de mayor impacto en el continente van a ser estas dos. La guerra de la Triple Alianza, que se va a dar entre 1864 y 1870, ya todos sabemos que es la guerra que va a terminar enfrentando al Paraguay frente a tres naciones, ¿no? Argentina, Brasil y Uruguay. Básicamente Paraguay es arrasado, ¿no? Literalmente es arrasado. Algunos historiadores militares paraguayos señalan que estuvieron a punto de desaparecer como nación, ¿no? Bueno, en algunas poblaciones de Paraguay desaparecieron los hombres, ¿no? Algo como lo que va a suceder en Gran Bretaña de la Primera Guerra Mundial o en algunas ciudades de Francia, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente desaparecen los hombres en edad de combate, y en la última parte de la Triple Alianza también van a pelear niños, ¿no?, inclusive. Y la otra guerra es la guerra pues que siempre, ¿no?, se debate y se discute acá, que particularmente a mí no me gusta estudiar, lo tengo que sincerarme, a mí no me gusta estudiar la guerra del Pacífico porque creo que es una guerra en la que fuimos también, no por muestras de valor, ¿no? Demostramos muchísimo valor, siempre nuestros hombres, nuestros soldados, pero que fue una guerra realmente con episodios sumamente vergonzosos, ¿no? Y que va a suceder entre 1879 y 1884. Yo siempre digo que los paradigmas, nosotros tenemos un siglo XX, y lo voy a mostrar justamente acá, en la cual debemos sentirnos orgullosos de nuestro ejército. Sin embargo, nuestros paradigmas militares todavía permanecen dentro del siglo XIX en esta guerra en la que teníamos un ejército semiprofesional, porque nuestra profesionalidad va a nacer con la llegada de la misión militar francesa, y ahorita lo voy a demostrar. Bueno, entonces, a raíz de lo que mencioné, de estas guerras que van a suceder en Sudamérica, ¿no? En Colombia, recordemos que también hay una serie de guerras internas terribles, ¿no?, entre los federales y entre los conservadores y los liberales. Colombia es el único país en Sudamérica que va a pasar en guerra del siglo XIX al siglo XX. Bueno, entonces todos estos fenómenos belicológicos, ¿no?, bélicos, van a terminar haciendo de que los países sudamericanos busquen ese ejército moderno, ¿no? Y lo van a hacer a través de la contratación de misiones militares. Increíblemente, el primer país que va a traer un oficial contratado entre Estado y Estado va a ser Chile, ¿no? Esto es muy sorprendente porque yo lo he conversado con muchos oficiales, historiadores militares chilenos, ¿no? Y siempre hago la cuestión, ¿no?, si ustedes eran el país vencedor de una guerra en la que afrontaron a dos países, ¿cómo es que Chile no? Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito ese caso en especial, ¿no?, específicamente de Chile, que después se va a volver el país que va a difundir o irradiar esa prusianización, ¿no? Yo digo que es mal llamada prusianización porque es más que todo una germanización, como utiliza el término algún historiador militar chileno también, no más allá del prusiano, porque hay también influencia bávara fuerte en ese ejército, en esa misión militar chilena que va a llegar tras la Guerra del Pacífico, ¿no? Y bueno, entonces digamos que el punto fuerte de influencia se va a dar hasta 1917. Se van a quedar varios oficiales alemanes
durante un tiempo más, no prácticamente hasta 1930. Pero la influencia fuerte, digamos así, va a ser hasta 1917. Brasil va a tener también una misión militar francesa, que va a estar entre 1901 y 1908. Perú, vamos a tener a los franceses. Perú va a ser también el segundo país que va a tener una misión contratada entre Estado y Estado, ¿no? Entre 1896 y 1942. Y ahí también hay una hipótesis, justamente comentándole al doctor Price, ¿no? En que muy posiblemente los chilenos nos ganaron por puesta de mano, hicieron el contrato con el ejército alemán. Y por eso es que el Perú obviamente le quedó contratar, no iba a contratar al ejército alemán también, pues, ¿no? En ese momento todavía ya, recordemos, en la etapa posguerra del Pacífico, va a haber un tema de pelea por el cumplimiento de la devolución de Tacna y Arica, que va a durar prácticamente 50 años, ¿no? Hasta 1929. Entonces había una tensión permanente entre estos dos países. Y obviamente nosotros no podíamos traer a los alemanes porque ya estaban en Chile. Y lo que vamos a traer son los franceses. Esa es una hipótesis, como digo, es una hipótesis, ¿no? Los argentinos van a llevar a los alemanes entre el 99 y 1914. El Ecuador va a llevar a los chilenos, ojo, misión militar chilena. Como dije, los que van a irradiar la misión militar germana, ¿no? Entre 1900 y 1915, Colombia, también una misión militar chilena entre 1907 y 1916, que fue una misión muy, pero muy fructífera, igual que los franceses en el Perú. Yo he tenido la oportunidad de estudiar muy detalladamente la labor que hicieron los chilenos en Colombia, en mis 2 años de permanencia allá en el Ejército Nacional, y he podido leer detenidamente el gran trabajo que hizo esas primeras misiones militares chilenas en Colombia. Y Bolivia, que es un caso que también vamos a ver, que también tuvo franceses y alemanes en 2 etapas, ¿no? En 2 momentos distintos. Entonces, vamos a ver acá el caso peruano, primero, que es el primer caso que vamos a ver, ¿no? Nuestro caso, tras la Guerra del Pacífico. Hay algo muy interesante, ¿no? Porque ustedes recordarán que tras la Guerra del Pacífico va a suceder una guerra civil, ¿no? Entre primero Iglesias y Cáceres. Cáceres va a tomar la posta para lo que va a ser el inicio de la reconstrucción nacional, que es como le denomina Basadre esa etapa. Y luego de eso va a haber otra nueva guerra civil que va a enfrentar a Piérola entre Cáceres, porque Cáceres era muy impopular por el tema de ciertas acciones de índole económico que va a tomar, y bueno, también algunas cuestiones sociales, ¿no? Finalmente toma Piérola el poder en 1895, si mal no me equivoco. La cuestión es que Cáceres, durante su etapa durante la etapa de reconstrucción, funda una escuela. Esta escuela yo he tenido la oportunidad de revisar varios documentos, que fue la llamada Escuela Militar de Guadalupe, y de la cual, por ejemplo, egresaría quien sería más adelante el mariscal Óscar R. Benavides, ¿no? Pero dentro de estos documentos se nota claramente, ¿no? Y por ahí hay algunos escritos en los que refiere que tuvo ya esa intención de crear un centro único de formación militar con esa visión de ejército moderno que les he comentado. La Escuela Militar de Guadalupe, pues todos sabemos, llega a su fin, ¿no? Cierra, y cuando Piérola entra al gobierno, le va a ordenar al duque de Soagli, ¿no? Que era el ministro plenipotenciario peruano en Francia, se encargue de la contratación, la búsqueda y la contratación de una misión militar, en este caso de Francia. Acá vuelvo a retomar el tema de por qué Francia, ¿no? Bueno, hay un debate al respecto de por qué se contrató a los franceses. Uno es el tema de la teoría que les comenté, ¿no? Ya los alemanes se encontraban en Chile, por tanto no podíamos contratar a los alemanes porque manteníamos una tensión propia de la etapa posguerra, ¿no? Del Pacífico. Pero además
además, lo que dicen algunos autores es que en Lima la sociedad o la élite era muy afrancesada, ¿no? Ese es el término que utilizan. Teníamos una aristocracia limeña muy afrancesada y que obviamente, digamos, de forma pragmática, había que ver quiénes podían acostumbrarse más rápido a esta sociedad limeña. Si digamos, el pragmatismo, la frialdad de los alemanes, que son, ustedes saben, un carácter un poco más distinto al latinizado, ¿no? Que es más el francés, el italiano, pues de estos países, o el francés, de lo cual mucha de la sociedad o de la aristocracia limeña tenía bastante contacto porque viajaban constantemente a París, ¿no? Esa es otra teoría. Otra más que difunde, por ejemplo, el coronel Velázquez Pérez Salmón, es el tema de que Pierola sentía de que Francia había tenido el mismo proceso de cambio tras la derrota de Prusia que había sufrido el Perú tras la derrota con Chile en la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, esa semejanza, Pierola lo establece como un vínculo, en la que finalmente se define por la contratación de una misión militar francesa. Bueno, la cuestión es que al final no se puede saber a ciencia cierta más que teorizar y suponer que por qué se contrató esta misión militar francesa. Pierola nunca digamos, lo explicó a detalle, ¿no? Nunca dijo el por qué se trae esta misión militar francesa y no alemana, porque ya era una competencia geopolítica entre Alemania y Francia el transmitir conocimientos militares, acá sobre todo en la región. La cuestión es que los franceses llegan en 1896 y van a iniciar lo que se denomina un proceso de transformación militar, ¿no? ¿Por qué se dice transformación militar? Porque esta no es una palabra suelta y no la coloqué tampoco, me parece claramente en el tema de los conceptos. La transformación militar, o el tema de la definición de esta palabra transformación militar implica todo el resto de definiciones o de conceptos que puedan haber dentro de ella, que son modernización, reingeniería, reestructuración, reorganización. Todo eso está englobado dentro del concepto de transformación. La transformación abarca tres aspectos principales: mentalidad, tecnología y doctrina, que es, digamos, una fusión de ambas, ¿no? Entonces, es además el nacimiento del ejército profesional del Perú, ¿no? Y por eso yo lo digo así claro, ¿no? El ejército que va a enfrentar la guerra del Pacífico de finales del siglo XIX era un ejército semiprofesional. No teníamos un centro de formación único militar. En cambio, a partir de la llegada de los franceses, sí va a haber una estructura, una formación de un ejército profesional. ¿Por qué? Que se sustenta en estos tres pilares que vemos acá. Primero, la creación de una jefatura de Estado Mayor General, ¿no? Que permite obviamente el desarrollo de un Estado Mayor General que es de carácter permanente, planeamiento, preparación, instrucción, ¿no? Logística, que no teníamos en el siglo XIX. ¿Qué más? Un centro de formación único. Tú no puedes tener un ejército con oficiales que vengan de distintos sitios, porque vienen con diferentes mentalidades, diferentes pensamientos, ¿no? Entonces tienes que tener un centro de formación único. Eso es un ejército profesional, que sale de un solo lugar con, obviamente, la idea de qué es lo que he estudiado, con una uniformidad respecto al pensamiento que le has impartido. Y eso va a ser la creación de la Escuela Militar de Chorrillos en 1898, ¿no? Y, obviamente, aquellos hombres que tienen que trabajar en el Estado Mayor General, que se forman en la Escuela Superior de Guerra, que es creada en 1904, también por los franceses, cuyo primer director va a ser Estanislao Naulin,
que justo yo vengo trabajando hace un tiempo ya en la Escuela Superior de Guerra, estamos peleando para que le podamos hacer su busto, así como se le ha hecho a Clermont en la Escuela Militar, que hagamos su busto de Stanislao Naulin, ¿no? El primer director fundador de esta Escuela Superior de Guerra en 1904. Entonces, estas tres columnas son la base de ese ejército profesional del Perú en el siglo XX, que a partir del siglo XX, perdón. Esta es otra historia del ejército. No es la misma historia de la anterior, del siglo XIX. Este es otro momento histórico con otra oficialidad totalmente distinta, la que vamos a tener en el siglo XX. ¿Quién es la figura principal de esta misión militar? Bueno, el general Paul Clermont, ¿no? Que va a fallecer acá en el Perú en 1925. Como yo les comenté, ¿no? Clermont va a llegar como jefe de esa primera misión militar y se va a quedar prácticamente, después llegaron más misiones militares con otros oficiales, pero Clermont se queda en el Perú, se casa en 2 oportunidades, se casa primero con una joven, me acuerdo ahorita el apellido, pero una joven muy guapa y de la aristocracia limeña, que va a fallecer joven, con ella va a tener 4 hijos, y luego ya se casa con una señora mucho mayor, ¿no? Que es, digamos, la que le va a cuidar a sus 4 hijos. De sus 4 hijos solamente van a sobrevivir las 2 mujeres, los 2 hombres van a nacer con problemas de salud, lamentablemente, y van a fallecer muy niños. Y las 2 mujeres, sus 2 hijas, se van a ir a Europa, se van a dedicar cuando fallece el padre a despilfarrar su fortuna, y ya van a regresar ya de una edad muy avanzada para sacar su TIF, y van a morir atendiéndose en el hospital militar del ejército. Bueno, Clermont va a ocupar todos estos cargos dentro de este ejército profesional, ¿no? El jefe de Estado Mayor General, director de la Escuela Militar de Chorrillos, va a ser el que va a elaborar la primera legislación moderna del ejército del Perú, va a regresar a Francia a combate, porque él era artillero, como jefe de un grupo de artillería en la Primera Guerra, y va a retornar nuevamente al Perú, y además era un fervoroso creyente no de la despolitización, de la apolitización en el ejército, porque es diferente despolitizar que apolitizar. El contrato con la misión militar francesa hablaba de apolitizar el ejército del Perú, ¿no? Que, como digo, es diferente de despolitizar, porque cuando tú vienes a despolitizar, vienes a querer decir, bueno, ya no sean políticos, ¿no? Apolitizar es desde el origen mismo, desde la raíz de esa nueva oficialidad que tenía que salir de la Escuela Militar de Chorrillos sin preceptos políticos, ¿no? Ni ideologías políticas. Esto más adelante ya sabemos que durante el siglo XX no va a tener mucho efecto, pero eso ya es otra historia que también tiene que ver con los franceses, ¿no? Y que no voy acá a tocarla porque es parte de otra exposición y que va a terminar degenerando en lo que se llamó el desarrollismo del Perú en la década del 70. Bueno, la misión militar francesa además, sobre todo, va a tener un gran legado en la ingeniería militar, ¿no? Ellos herederos de esta escuela francesa de Bauban, que todos sabemos que es el padre de la poliorcética, ¿no? Y las fortificaciones, los franceses van a reconstruir muchos de nuestros cuarteles históricos desde 1905, ¿no? Lamentablemente, por falta de especialistas en mi institución, es que hemos perdido y hemos abandonado muchas de ellas, ¿no? Lamentablemente ahora, digamos que ya es un poquito tarde, porque ya no tenemos ni siquiera el Santa Catalina. Solamente nuestra única fortaleza es el Real Felipe, ¿no? Y el tema del traslado de esta transferencia militar también tuvo eco en el tema científico, porque el Perú va a ser un país a nivel sudamericano en el cual se va a potenciar de una manera inusitada el tema de la geodesia y la topografía, ¿no? Somos uno de los primeros países que vamos a tener una institución dedicada. Los franceses fueron los reales padres del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Primero Instituto Geográfico Militar, posteriormente el IGN, ¿no? Y vamos a inclusive incorporar
dentro de la currícula académica de la escuela militar, los cursos de topografía, cartografía, ¿no? Etcétera, etcétera. Este señor que vemos ahí en la foto es Gastón Perrier, que es fue docente o profesor de, por ejemplo, Clermont, ¿no? Oficial de artillería que dominaba mucho el tema de la topografía. Y Perrier fue uno de los abanderados en Francia que va a transformar, que va a hacer de Francia una potencia en este aspecto, ¿no? Eso también se va a transmitir acá al Perú. Bueno, el tema de las celebraciones, los franceses fueron muy reconocidos hasta el cumplimiento de los 50 años, de su 50 aniversario de llegada al Perú. A partir de ahí como que se les olvidó, comenzó a olvidárseles, obviamente porque ya no hubo un contacto directo. La llegada de los americanos a partir del 44, perdón, va a ser también que poco a poco nos vayamos olvidando de nuestro legado francés hasta la actualidad, en las que muy pocos se reconocen y que hemos peleado nuevamente para que se reconozcan, por ejemplo, a esta figura de Paul Clermont, cuyos restos ya se encuentran ahora frente a la escuela militar, ¿no? Pero también hubo alemanes acá en el Perú. Por supuesto que sí, hubieron alemanes. En un espacio específico que es el gobierno de Leguía, no se va a contratar, no se va a renovar a la misión militar francesa. Leguía, ustedes saben, tenía mucha desconfianza con el ejército porque tenía temor que le hagan un golpe militar, un golpe de Estado, ¿no? Que era algo muy común y tenía toda la razón, Leguía hasta cierto punto. Pero Clermont se mantiene en el ejército, ¿no? Eso es algo muy llamativo. Clermont sí era reconocido por Leguía, pero a quien va a traer Leguía para que ocupe el cargo de inspector general, que era como el decir ahora el comandante general, va a ser este señor, Wilhelm Vaupel. Vaupel había trabajado en Argentina, ¿no? Venía de trabajar en Argentina y acá va a llegar para ocupar el cargo, como digo, de inspector general y consultor técnico del Ministerio de Guerra, ¿no? Posteriormente. Lo nacionalizan peruano para que pueda ocupar este cargo. Él va a escribir un librito muy interesante que es que se llama, es este librito de acá, que se llama Problemas de Instrucción y Organización del Ejército, ¿no? En el cual critica mucho a la labor francesa, obviamente tenía que hacerlo así, pero que muestra el carácter muy técnico de los alemanes, ¿no? En este tema de transformación, pero se va a quedar muy poco tiempo realmente. Bueno, para llegar entonces finalmente para terminar con el caso Perú, decirles pues que este ejército moderno, este ejército profesional, básicamente no va a tener derrotas a través del siglo XX, ¿no? Muy por el contrario. Y la muestra más grande fue la guerra del 41 con el Ecuador, ¿no? Que se denominó la campaña perfecta. Entonces, hay un cambio, obviamente. Hay un cambio en mentalidad, en doctrina, en técnica y sobre todo en entender básicamente que el interés nacional está por sobre todo, ¿no? En estos oficiales ya no se van a enfrentar. De repente sí, en algunos casos ya en retiro, va a haber levantamientos, eso no se puede negar, ¿no? Pero en cuanto tenían que hacer su trabajo, lo hacían muy bien y como dije ya es otro ejército totalmente distinto al ejército del siglo XIX. Vamos a ver el caso de Chile, ¿no? Chile cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial también genera pues sus paradigmas, ¿no? Al igual que lo van a hacer Perú, en una mucho menor medida Bolivia, pero sobre todo Perú pues genera sus grandes paradigmas nacionales increíblemente, ¿no? Con una guerra en la cual fuimos derrotados. Pero Chile también lo hace, obviamente ellos serán los vencedores y van a tener pues figuras muy importantes dentro de la política, pero más que en la política, en el aspecto del comando estratégico militar. Figuras que tenían una voz muy fuerte y que tenían mucha repercusión dentro de los estamentos más altos del ejército, hasta muy entradas, avanzada edad, ¿eh? Y entre ellos hay dos, Baquedano y Lynch, ¿no? Sobre todo, Baquedano y Lynch. Ellos son los que van a impulsar
el cambio, ¿no? O la modernización de la educación militar en Chile, ¿no? Sobre todo Lynch. Bueno, Baquedano también, pero sobre todo Lynch, ¿no? La conformación y la necesidad, y existen algunos artículos escritos por Lynch, de la necesidad de la creación de una academia de guerra, que es como lo llamaban ellos, ¿no? Entonces, esto obviamente va a calar dentro de las élites chilenas, ¿no? Y que vamos a ver, va a terminar generando la contratación de una misión, primero inicialmente de un hombre y luego ya que va a traer muchísimos más posteriormente, que es este señor de acá, Emil Körner, que va a llegar en 1885, ¿no? Bajo las gestiones del todavía presidente, ya en las instancias finales de la presidencia de Domingo Santa María, que recordemos es presidente todavía durante la guerra con el Perú, ¿no? Que lo releva Aníbal Pinto. Y Santa María es el que le va a encargar a este ministro, a Guillermo Mata, que era el representante chileno en Alemania, que tome contacto con el Estado alemán para la contratación inicialmente de un oficial que se encargue de la modernización, ¿no? De lo que después ya conocemos como transformación del ejército chileno. Y va a llegar Körner entonces en 1885, ahí va a haber ya un cambio a nivel estratégico político, va a entrar el presidente Balmaceda, ¿no? Y Körner va a fundar como pilar fundamental de la transformación del ejército chileno lo que es la Academia de Guerra de Chile en 1886. Además, impulsa lo que va a ser esta gran reforma educativa militar en 1887, junto con un comandante que se llamaba Jorge Bunen Rivera, ¿no? Que entre otros había sido enviado a estudiar a Alemania. Se van muchos oficiales a estudiar a Alemania por impulso de Körner, oficiales chilenos, que regresarían y luego en varios años posteriores serían protagonistas en el ejército chileno, ¿no? Cabezas a nivel estratégico militar. En 1887 además Körner crea, ¿no? Funda lo que va a ser esta escuela de clases, ¿no? Y va a ocupar, como dije, al igual que Clemón en el Perú, ¿no? Y muchos de los franceses que le siguieron, los cargos más altos dentro del ejército. Primero le otorgan el grado de coronel y luego va a ser general, finalmente general de división, aunque Körner se va en una estela un poco distinta a lo que va a ser Clemón de acá en el Perú, porque va a estar acusado de ciertos actos de corrupción, ¿no? En venta de armamento. Pero bueno, finalmente Körner es el que va a ser jefe del Estado Mayor General y luego de la Inspectoría General del Ejército. Körner además era el hombre que designaba a los oficiales chilenos que iban a impartir o ser parte de las misiones militares en Colombia, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador, a donde fueron los chilenos, ¿no? En el transcurso de comienzos del siglo XX. Él mismo los escogía, como fue el caso en Colombia, del capitán Ahumada y del capitán Guillén, ¿no? Que fueron los primeros oficiales de la primera misión militar chilena en Colombia, que fundaron la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, que es donde yo trabajé, fundaron la Escuela Superior de Guerra, cuyo primer director va a ser un chileno, Pedro Charpín, ¿no? Entonces, ese proceso de profesionalización y o mejor dicho, de transformación militar, se va a producir en nuestros países, en este caso de Perú y Chile, casi de la misma manera, porque era un patrón, había que crear esta academia de guerra o escuela de guerra en nuestro caso, ¿no? Academia de guerra porque es el proveniente del término alemán, ¿no? La Academia Militar de Berlín, como les había comentado, ¿no? Cuyo director fue por varios años Clausewitz. En cambio, la escuela francesa era escuela, ¿no? L'École, que fue finalmente nuestra escuela militar de Chorrillos, ¿no?
Este es sacado hace poco de un libro reciente que publicó el Ejército de Chile del año pasado, si mal no me equivoco, que muestra un poco la estructura que para 1907 ya tenía el ejército chileno, ¿no? Que era el de inspector general y además un jefe de Estado Mayor General, pero el jefe directo de las fuerzas operativas era el ministro de guerra o ministro de la guerra, ¿no? Muy interesante. Nos muestra claramente la horizontalidad que había entre el jefe de Estado Mayor y el inspector general, ¿no? En mucho mayor ocasiones, con mayor peso el inspector general, ¿no? Pero siempre directamente de la mano la fuerza operativa del ministro de guerra. El tema de los comandantes general, de ese palabrita comandante general, que ya es el que unifica todo el comando militar, por debajo siempre del ministro de guerra, pero que unifica el comando, es ya una herencia americana. En el Perú va a ser a partir de 1950. El primer comandante general ya con ese grado, con ese título, va a ser el general Morla Concha. En Chile, sin embargo, se va a generar desde la década del 30, y eso es muy interesante, porque como les digo, esta es una influencia directa americana. Los americanos siempre tuvieron como prioridad el principio de la guerra de la unidad de comando, y eso es lo que vamos a ver en sus distintas guerras, ¿no? Y por eso es que sale ese término comandante general. Sin embargo, los chilenos ya lo implantan a partir de la década del 30, ¿no? Vamos a ver entonces el caso de Bolivia. ¿Qué pasó con Bolivia tras la guerra del Pacífico, ¿no? Bueno, Bolivia va a tener los dos casos. La misión militar francesa, que va a trabajar entre 1906 y 1909, que va a ser una misión militar muy fructífera, pese al breve tiempo que va a estar. El coronel Jacques Severs es quien va a liderar, y va a ser una labor hasta donde pudo, muy semejante y muy similar a la que va a hacer Clermont en los primeros años, ¿no? Fíjense ustedes, ya hablamos de 1906, ¿no? Prácticamente 10 años después de lo que había llegado a la nuestra. Y van a hacer estos cambios, ¿no? La labor de legislación, la reglamentación fundamental para el ejército boliviano, y va a crear el Estado Mayor General en 1906, la Escuela de Clases en 1909 y la Escuela Superior de Guerra en 1909, ¿no? Esa es la labor que van a hacer los franceses, pero que se va a ver cortada. Bueno, acá un poco de datos sobre Jacques Severs, ¿no? Es el redactor de la reglamentación del Estado Mayor General, el impulso a la sección geográfica, es parte de ese legado francés, ¿no? Creador de la Escuela Nacional de Tiro, bueno, pero se va a ver cortada por la llegada de los alemanes, y en ellas de este señor que es Hans Kunt. Hans Kunt, que va a llegar con la primera misión militar alemana en 1911, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a consolidar, obviamente, la tarea que habían hecho los franceses, ¿no? Incremento de unidades, énfasis en la construcción de infraestructura, que era mucho lo que faltaba en Bolivia, ¿no? En Bolivia faltaba mucha infraestructura militar, y que obviamente va a impulsar su construcción Hans Kunt, además de la introducción de la doctrina prusiana, ¿no? Prusiana bávara también, es decir, germana. Hans Kunt es todo un personaje en Bolivia, muy polémico, muy polémico. Va a estar hasta en 4 oportunidades en Bolivia, es decir, se le acababa el contrato, retornaba, y ya retornaba de manera individual, él sí contratado de forma directa, ¿no? Y cuando Bolivia entra en guerra con Paraguay en la década del 30, en la llamada Guerra del Chaco, ¿no? Lo llaman a Hans Kunt. Mucho de la oficialidad boliviana tenía el recuerdo. Hans Kunt había sido un excelente instructor según muchos oficiales bolivianos de la época, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de leer algunas publicaciones. Pero la polémica entra por el comando. Durán lo contratan como comandante del ejército boliviano para hacer frente al ejército paraguayo en la Guerra del Chaco, y ahí ha generado una serie de debates por la conducción del mismo, ¿no? Para muchos
fue un desastre, ¿no? Yo considero que sí tomó medidas sumamente debatibles, de debate, pero era muy teórico, pues, ¿no? Pero en la práctica realmente nunca había actuado. Muy teórico, un hombre muy teórico, pero que finalmente va a terminar llevando al desastre en ese primer año de comando a Bolivia, ¿no? Frente al Paraguay, que estaba bajo el comando de un solo hombre, que era Estigarribia, general Estigarribia Mariscal. Ahora, obviamente, ha pasado con el tiempo, ¿no? Va a ser la figura más importante en el ejército paraguayo. Pero esto es muy interesante porque además Hans Kuhn lleva a varios oficiales alemanes para que dirijan algunas divisiones dentro de de lo que fue la guerra del Chaco, entre ellos a un mayor que se llamaba, que apellidaba Remer, si mal no me equivoco, y que va a ser el primero en utilizar tanques en Sudamérica, ¿no? Obviamente estos tanques Vickers fracasaron totalmente al punto de que este mayor alemán escribió un artículo que fue publicado en Revista Militar del Perú, en el cual decía que Sudamérica no estaba hecho para los tanques, ¿no? Bueno, y nosotros le demostramos lo contrario en el 41, ¿no? Ya para cerrar entonces, vemos que los tres ejércitos, tanto el peruano, el chileno como el boliviano, va a ser inicialmente el chileno, quienes van a buscar pues igualar ese modelo del ejército europeo de finales del siglo XIX, que se había dado tras la guerra franco-prusiana, y es el nacimiento, sí, de la profesionalización de estos ejércitos, ¿no? En algunos países en mayor o menor medida, ¿no? Yo considero que en nuestro caso particularmente hay un impacto directo, como digo, en el aspecto sobre todo de la mentalidad y de la estructura misma de nuestra institución, ¿no? Y en Bolivia, el tema del cambio de las misiones obviamente va a repercutir también, no sé si de forma muy positiva. Y Chile obviamente va a ser el difusor al punto de que ellos van a ya enviar distintas misiones a los países sudamericanos, ¿no? Hay un extraordinario libro que muestra todo ello, escrito por este gran historiador militar que es el general Roberto Arancibia, ¿no? El general de división en retiro, Roberto Arancibia Clavel, que se titula el libro La influencia del ejército chileno en Sudamérica o en América Latina, no recuerdo ahorita, pero que es un libro sumamente recomendable para poder conocer a profundidad lo que fue la irradiación de la germanización en Sudamérica a través del ejército chileno. Eso es todo, muchas gracias. Estupendo, Alberto, estupendo. Ha sido una visión bastante global, bastante precisa y claro, me ha aclarado a mí un montón de conceptos, ¿no? Y novedades de conocimiento que no sabía, por ejemplo, de lo de los tanques en Bolivia, en fin. No sé si alguien quisiera, por favor, hacer algún comentario o una pregunta, pero yo quisiera una preguntita que siempre me ha quedado aquí en la mente. ¿De dónde salió esto de los reductos? ¿Qué inspiró la construcción de los reductos? ¿De dónde salió esa idea? No sé si Bueno, eso es los algo reductos, los reductos realmente van a tener, digamos, su aplicación descrita de forma teórica ya desde un tratadista que se llamó Mauricio de Sajonia, en una batalla que ahorita, que fue creo Fontenoy creo que se escribe, en la cual básicamente se van a utilizar ya, el reducto es diferente de lo que es una fortificación, ¿no? Porque el reducto tiene ese carácter temporal. ¿Cuál es la función básicamente del reducto? Es obligar a quienes están dentro de ese mismo reducto, ¿no? De esa misma instalación, el no solamente defender, sino generar una contraofensiva, ¿no? Por eso tiene ese carácter de temporalidad, que es distinto, como digo, a una fortificación, ¿no? Porque una fortificación sí tiene ese carácter de permanencia, ¿no? De quedar ahí como una defensa de línea fija, o una defensa fija, ¿no? esa El idea reducto, vino de Francia.
¿O vino de otra parte, de hacer reductos? Yo los primeros escritos que he leído sobre los reductos es en Mauricio de Sajonia, ¿no? ¿De dónde viene eso? En este tratado que lo podemos encontrar en redes, que se llama, si mal no me equivoco, En los ensueños o Mis sueños, algo así se llama, ¿no? Ese es un tratado que lo podemos encontrar hay la versión original francesa, que es muy extensa, y hay otra traducción como una especie de compilado en castellano. Sí, ¿no? porque me viene a la mente lo rápido que fueron el ejército chileno dominó a los reductos, ¿no? Yo dije, serán de inspiración francesa y repitieron con la línea Maginot también, los alemanes en Sí, una también. ¿Qué decir? porque como digo, bueno, la línea Maginot sí tenía un carácter de defensa fija, ¿no? Por eso es que vemos fortificaciones ahí dentro de la línea Maginot o a lo largo de la línea Maginot, Sí, ¿no? pero En fueron cambio, los derrotadas reductos, así. si ustedes se dan cuenta, los reductos no son fortificaciones, no son construcciones propiamente que tenían la finalidad de realizar una defensa estacionaria, ¿no? O fija, como lo llama el manual, no una defensa fija, es decir, rechazar a los chilenos y evitar que no avancen. La función estos reductos era defender, pero inmediatamente buscar también la ofensiva, ¿no? Pero objetivos que no se cumplieron, por supuesto. Por supuesto, eso ya es otra historia, ¿no? Claro que sí, no Ya, se cumplió perfecto. lejanamente. Claro. ¿Algún comentario, mis queridos amigos? ¿Alguien? Nos hemos quedado Augusto, buenas boquiabiertos. tardes. Hola, Claro, ¿cómo estás? solamente repetir lo que tú has dicho, la exposición brillante y reducida, porque es un tema muy, muy complejo. Yo quisiera hacer la siguiente preguntita. Acá se habla de un Estado Mayor General, ¿no? Que se ha hecho en el año 1890. En este Estado Mayor General implica también en la marina, por decir, la aviación. Sí, eso que usted menciona, señor, ¿cuál es su nombre, perdón? José Mazzini, José nomás Señor dime. Don José, sí, eso que usted menciona, inicialmente no, pues, ¿no? No tenía, porque la doctrina conjunta como tal va a nacer a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí es donde ya vemos, o bueno, en el periodo de entreguerras ya comienza a aparecer los primeros gérmenes de lo que va a ser lo que es la doctrina básica conjunta, ¿no? Y ahí vamos a ver ya estados mayores conjuntos. Inicialmente el estado mayor va a ser obviamente para fuerzas terrestres. Y yo siempre hago la precisión, ¿no? Porque inicialmente bajo las fuerzas napoleónicas, el estado mayor aparecía o se activaba solamente cuando se aperturaba un teatro de operaciones, es decir, se entraba en campaña para la guerra, y ahí se activaba. En cambio, los prusianos, que luego van a ser los alemanes, le van a dar ese carácter permanente ya, de tener un Estado Mayor General que funcione en tiempos de paz, dedicado para la preparación, instrucción de las fuerzas, como obviamente durante las campañas, ¿no? Sí. Ya, Augusto, no sé si puedo hacer otra preguntita. Por supuesto, hermano, por supuesto, adelante. Ya. Pregunta, comentario, lo que gustes. Sí, no, es pregunta también de curiosidad. Si había acá una misión francesa, ¿obligatoriamente el armamento era francés? Eso es muy interesante. Y fíjese que eso fue motivo de la detección de muchos casos de corrupción. En sí, el caso de Körner, ¿no? El que le hablaba, obviamente generó pues una controversia porque estuvo implicado justamente en un tema de compra de armas. El caso de los franceses en el Perú, obviamente, ¿no? Así es. Generó la compra de armamento francés al punto de que hay el caso muy conocido del comandante Julio César Guerrero, ¿no? Que obviamente era más joven, teniente, capitán, y es enviado a ver, bueno, él estaba en Europa con Cáceres, y es enviado para ver unos armamentos franceses y alemanes, y él termina señalando en su informe de que estos armamentos alemanes eran de mucha mejor calidad que los franceses, y obviamente eso le costó
el estigma por parte de la oficialidad que ya estaba muy afrancesada para comienzo de la década para comienzo del siglo XX, ¿no? Fue un estigma, al punto de que tuvo un entredicho con Clemón verbal, ¿no? Está dentro de su legajo de oficialidad de Guerrero, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Una, ¿Me permites, Augusto? sí, claro, por Sí, supuesto. gracias. ¿Cómo no? Perdón. Ante todo, agradecerle al expositor tan brillante exposición. La verdad que quisiera aprovechar de él en dos preguntas que se dieron, una con respecto a la famosa guerra con Chile y la otra un poco moderna. La primera es la siguiente, aprovechando de su vasto conocimiento, señor historiador. Alguna vez he leído en algún texto algo de que en la guerra con Chile nosotros tuvimos una gran cantidad de uso de ametralladoras con respecto al ejército chileno. En la guerra prusiana se dice que franco-prusiana, perdón, los franceses tuvieron muchas ametralladoras, pero no las supieron emplear. Y más bien los alemanes hicieron un mejor uso, dice, de su artillería. Como fuere, ¿usted cree que eso influyó? Primero, si es verdad que tuvimos nosotros mayor uso de ametralladoras, porque si hubiéramos tenido ametralladoras en puestos como Pitagua o Arica, supongo yo que la defensa hubiera sido muchísimo más poderosa, o hubiera habido una mayor resistencia de la que encontraron los chilenos. Y la segunda pregunta es, o bueno, la primera, perdóneme, lo que quería decir es si hubo alguna influencia de carácter francés en esto, con lo que toca el uso de las ametralladoras. Mi segunda pregunta es, para el siglo XX, que ya entra Estados Unidos digamos, a modernizar nuestro ejército, ¿qué diferencia encuentra usted en cuanto a la ideología, la instrucción que tenían los franceses respecto a los americanos hoy en día? ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que era lo correcto? Ya, le Gracias. contesto primero la segunda, don Hugo. Vale. Los americanos llegan con otro carácter ya distinto a los franceses, ¿no? Los franceses ocupan cargos estratégicos de forma abierta, ¿no? Ellos van a ser inspectores, jefes de Estado Mayor, directores de la Escuela Militar, directores de la Escuela Superior de Guerra. El americano ya no, ya. Ellos ya no van a ocupar esos puestos, esos cargos estratégicos militares de forma directa. Ellos tienen un carácter mucho más de asesoramiento técnico, pero también táctico, ¿no? Entonces, digamos que están entre bambalinas. ¿Por qué? Porque ya estas misiones militares estadounidenses, recordemos, llegan para irradiar los conocimientos que provienen de lo que nos había legado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial es también un legado directo de las nuevas armas que habían aparecido en la Primera, pero las doctrinas se van generando en el periodo de entreguerras y ya se consolidan en la Segunda Guerra. Y eso es lo que se va a irradiar. Fíjese que la misión militar estadounidense, su principal legado son la inteligencia y las fuerzas especiales, ¿no? Dentro de las historias, de la historia institucional, ¿no? La creación de la Escuela de Comandos, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la creación de la Escuela de Inteligencia del Ejército, ¿no? Eso es, porque eso es lo que había generado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La utilización mucho mayor y más importante de las fuerzas especiales y también de la inteligencia, que es algo que ya se va a explotar durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, y también el pensamiento estratégico, que es la creación directamente en nosotros de lo que va a ser el Centro de Altos Estudios Nacionales, ¿no? Que, bueno, también tiene su progresismo por ahí, ¿no? Ahí metido, pero era una idea americana, ¿no? Era una idea americana. Los americanos también nos traen a nosotros el tema de la difusión de las comunicaciones como un arma importante dentro del espectro del campo de batalla también, ¿no? Entonces, digo, es un distinto, pues es un asesoramiento ya más distinto. Incluso nosotros vamos a tener un tercer proceso de influencia, que es el soviético, ¿no? Que es a partir del 69.
y van a venir un montón, ¿ah? Y eso es lo que a veces no vemos mucho o no se ha estudiado mucho a profundidad, pero son bastantes los asesores soviéticos que van a llegar a partir del 69 hasta el 76 prácticamente. Y esa influencia ya va a ser sobre todo de carácter tecnológico, ya no tanto estructural, de mentalidad, sino sobre todo, como digo, de carácter tecnológica, ¿no? Ahora, respecto a su primera pregunta de la ametralladora, exacto, los franceses, bueno, la guerra franco-prusiana es una guerra de prototipos todavía, ¿no? Yo considero que la verdadera explosión de la ametralladora se da en la Primera Guerra Mundial. La guerra ruso-japonesa, la guerra franco-prusiana, inclusive la guerra de la secesión nos va a permitir el surgimiento de muchos prototipos, ¿no? Pero que en muchas ocasiones, como dije, van a fallar, ¿no? Y sí, la guerra franco-prusiana es una guerra en la cual la artillería va a brillar. La artillería alemana, pues, prácticamente es la que trajo, o ni siquiera les permitió ver la espalda a los franceses a los prusianos, ¿no? Inclusive recordemos la batalla esta, la más conocida, por favor ayúdenme el nombre. Sedan, ¿no? Exactamente, la batalla de Sedan, que es la más relevante y que termina con un sitio de artillería, ¿no? Así es. Las ametralladoras en nuestra guerra del Pacífico no van a tener ese peso propio que va a tener después, ¿no? O sea, dentro me refiero en los campos de batalla, ¿no? Si bien va a haber algunas, ¿no? Y hay una compra muy interesante previas, pero no van a tener pues esa implicación que va a tener ya en años posteriores, ¿no? El problema sí fue la diversidad del campo armamentístico que teníamos, ¿no? Y eso sí está escrito, incluso hay autores que han escrito sobre el tema, ¿no? Que son mucho más, que han profundizado mucho más en esta cuestión de la historia de la tecnología del armamento. Nosotros tenemos un oficial que es experto en ello, que es el coronel Casareto. Ojalá un día lo pueda invitar el doctor Price también. Doctor Casareto, el coronel Casareto, que ya está en retiro, creo que es el mayor especialista, junto con el almirante Pizarro, ¿no? De lo que refiere armamento menor y armamento mayor en el siglo XIX y XX en Perú, ¿no? Sí. Oye, muchas gracias. La guerra franco-prusiana, los franceses tenían el fusil Chassepot, que tenía mucho más tiro, digamos, largo de distancia que los fusiles que tenían los prusianos o alemanes, ¿no? Pero los alemanes le pusieron, creo que 400 a 500 cañones Krupp y se acabó la guerra ahí. Así es, Se acabó la guerra, a pesar de la ventaja de los fusiles, ¿no? Sí. Oye, una última pregunta, que a mí me ha quedado siempre la duda o la curiosidad. Los chilenos, cuando empiezan la campaña, tenían un ministro de guerra, Sotomayor. Este ministro de guerra civil dirigió la planificación de las campañas contra el Perú y Bolivia. Nosotros no teníamos un homólogo de lo que representó Sotomayor en Chile, y fue una actuación, no diríamos que burda, fue una exitosa, ¿no? Que la muerte lo agarró, un accidente, una hemorragia cerebral y ahí quedó, pero fue un tipo brillante. Aunque hay varios escritos que muestran las discusiones que habían entre Sotomayor y Escala, ¿no? Sí, sobre todo, pero que sí, yo también pienso que fue una figura muy importante porque era un ministro de guerra en campaña, así es exactamente, ¿no? Fue la representación directa de los intereses políticos que siempre deben primar por sobre los militares, en este caso dentro de la campaña del sur del Perú, ¿no? Que no fue el caso porque obviamente nuestro ministro de guerra era un hombre ya de mucha avanzada edad, ¿no? Sabemos, el general Mendiburú. Y además ese deseo de querer copar, digamos, que fue la figura de Prado, ¿no? En cuanto a autodesignarse como el director supremo de la guerra, ¿no? Que a mí me parece también un título, sobre todo, estruendoso, ¿no? Muy estruendoso.
y que finalmente en cuestiones efectivas no sirvió de nada, ¿no? Sí, es Sí. todo un tema de debate, exactamente. Yo pienso que la figura de Sotomayor como esa, que finalmente estas discusiones sí terminan teniendo relevancia e importancia respecto a las decisiones de carácter estratégico militar, ¿no? Sobre todo en el tema de estas campañas, ¿no? Perfecto. Por supuesto que sí. Bueno, ya tenemos 1 hora y 35 minutos que se han pasado como si fuera nada de lo interesante y de la cantidad de información tan importante que hemos recibido. Yo creo que terminamos acá, no sin antes reiterarte, mi querido Alberto, mi profundo agradecimiento. Creo que toda la audiencia está muy contenta con tu exposición y esperamos comprometerte para otra exposición, para otros Ateneos. Mil gracias. Pero antes de retirarme, quiero invitarles para el próximo Ateneo del sábado 8 de abril. Vamos a tener de expositor al capitán de fragata en condición de retiro, Juan Aicardi El Corrobarrutia, un estudioso de nuestra historia, ha hecho varios libros y va a tocar un tema que así lo ha designado él: aspectos pocos conocidos de la guerra con Chile que la historia esconde. Es bastante atractivo el tema, ¿no? Aspectos poco conocidos de la guerra con Chile que la historia esconde. Esto va a permitir que tengamos pues un deseo de no perdernos esta exposición de ninguna manera. Bueno, agradeciéndoles su presencia, como siempre, muy amables, y hasta la próxima, Pasteurina. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego con todos ustedes. Gracias. Hasta luego, don Augusto. Hasta la Chao, próxima. chao. Ya nos vemos. Chao, primo. Chao, Nico. Chao, nos vemos. Chaucito. Chaucito, chao. Nos vemos en Filarmonía, Niquito. Ya, sí. Ya. Adiós, Augusto. Chao, chao, chao. Nos Hasta vemos. luego, hermano. Augusto. Chao, chao.